La Biblia predice que Satanás se revelará a la humanidad justo antes del regreso de Jesucristo. ¿Ese engaño está más cerca de lo que pensamos? Sigue mirando. Está esperando un evento que dividirá la historia humana, separando el pasado inmediato del futuro venidero. Encontramos que su expectativa del Cristo cósmico está ligada al culto al Sol. Es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no está relacionado con el culto al Sol. Pero los líderes religiosos de la época los influenciaron, los presionaron y los obligaron a pedir por Barrabás. Así que no te pierdas lo que pide el Papa. Él está diciendo, así es como solucionamos la crisis climática, así es como avanzamos como humanidad. Entonces, ¿cómo se sale de Babilonia y se llega a ser parte del reino de Dios? Es muy sencillo. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 2 Corintios 11 versículo 14 dice que el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. En este video vamos a mirar la profecía, vamos a mirar la historia, vamos a observar los acontecimientos actuales que suceden en el mundo en este momento y haremos una pregunta sencilla. ¿Podría realmente esta revelación o aparición de Satanás estar mucho más cerca de lo que pensamos? Vamos a sumergirnos de lleno. En Isaías capítulo 14 versículo 12 dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? El nombre Lucifer significa portador de luz. Este era el nombre del ángel fuerte que estaba en el cielo, que se alejó de Dios y se rebeló contra Dios en el cielo. Este pasaje nos dice por qué Lucifer se rebeló. Dice, has dicho en tu corazón, subiré al cielo. Exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Me sentaré también en el monte de la congregación al lado del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Entonces vemos que Satanás en el cielo, antes de ser Satanás, era un ángel fuerte y poderoso llamado Lucifer. Tenía un puesto de alta responsabilidad en el gobierno de Dios. Pero un día empezó a querer la adoración, el poder y el honor que solo se debe a Dios. Y quería ser como Dios. La Biblia nos cuenta lo que pasó después. En Apocalipsis capítulo 12 comenzando en el versículo 7 leemos, hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y no prevalecieron. Tampoco se encontró más su lugar en el cielo. Entonces el diablo perdió esta batalla en el cielo. No se le permitió quedarse más. Y la Biblia nos cuenta lo que sucedió después de que Satanás perdió esta batalla en el cielo. El versículo 9 de Apocalipsis 12 continúa, el gran dragón fue expulsado. Esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora Jesús, cuando estaba hablando con sus discípulos un día, les explicó que en realidad había visto al diablo o Satanás caer del cielo al final de esta guerra. Esto es lo que dijo Jesús. Lucas 10 versículo 18. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Ahora esto tiene sentido? No. Lucifer, que era el nombre de Satanás antes de convertirse en Satanás, significa portador de luz. No es que él mismo fuera la luz. Dios es luz. Jesús es luz. La Biblia es ligera. Lucifer era solo un portador de luz porque era un reflector de luz. La Biblia nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 28, que el trabajo de Lucifer en el cielo antes de revelarse era estar junto al trono de Dios. Y mientras estaba junto al trono de Dios, reflejaba la luz que venía de Dios. El problema de Lucifer fue que un día se volvió orgulloso y pensó que la luz era suya. Y olvidó que simplemente estaba reflejando la luz de Dios. Y es por eso que Jesús les dice a sus discípulos que vio a Satanás como un rayo caer del cielo. Este era un ángel hermoso y glorioso hasta que el pecado lo destruyó. Ahora bien, cuando Satanás y sus ángeles que lo seguían fueron expulsados del cielo, no se les permitió manifestarse como ángeles aquí en la tierra. El libro de Judas nos dice en Judas versículo 6. Los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, lo he reservado en prisiones eternas bajo las tinieblas hasta el juicio del gran día.
Entonces, según la Biblia, Satanás y los demonios que fueron arrojados del cielo con él están atrapados aquí en la tierra. No se les permite salir, y además, no se les permite revelarse ni manifestarse a los seres humanos. En lugar de revelarse como ángeles de luz o con cualquier tipo de brillo o gloria. Según la Biblia, están atrapados en cadenas de oscuridad. Ahora Satanás tenía un problema porque quería adoración y quería que la humanidad le sirviera y le honrara. Y, sin embargo, no pudo revelarse a la humanidad. Entonces, ¿cómo podría alejar a la gente de Dios y acercarla a sí mismo? Satanás miró la creación que Dios había hecho. Y eligió la cosa más brillante que es visible para los seres humanos. Ese es el sol. Recuerde, el nombre de Lucifer significa portador de luz, y escogió la cosa más brillante de la creación de Dios, que es el sol. Y luego trató de hacer que eso lo representara a él mismo. Esto es lo que dicen los historiadores sobre el culto al sol. El culto al sol fue la idolatría más antigua. Y nuevamente, tiene sentido. Lucifer eligió este objeto más brillante del cielo para representarse a sí mismo, y por eso el culto al sol ha sido la forma más antigua de idolatría. Otro historiador lo dice así: es casi imposible encontrar en la historia del mundo una forma de idolatría que no está relacionado con el culto al sol. Y en casi todas las naciones, el culto al sol ha sido el culto principal, para que pueda describirse justamente como el culto universal. Veamos si eso es cierto o no. Haremos un recorrido rápido por el mundo y veremos algunas de las religiones de todo el mundo, a lo largo de la historia y ver si encontramos el culto al sol como base de esas religiones. Empezaremos con la antigua Grecia. El dios griego Apolos era representado como un dios del sol. Puedes ver que los rayos de luz brillan alrededor de su rostro. Y si miras de cerca la imagen ampliada que hay allí, puedes ver que algunos de esos rayos son rectos y otros ondulados. Este es un tema común que encontramos, la representación recta y ondulada del dios Sol. También hay una conexión allí con estos aspectos masculinos y femeninos de la adoración pagana. Cuando vamos al antiguo Egipto, vemos que Isis nuevamente era una representación del dios Sol. Está el disco solar sobre la cabeza de Isis. Podemos ir a la Roma pagana, a la antigua Roma, y el dios Helios también se representó nuevamente con estos rayos de luz brillando alrededor de su cabeza. En el lado derecho se puede observar otra representación, un grabado de Helios. Aquí está montando 4 caballos. Y nuevamente ves los rayos del sol esparciéndose a su alrededor. Ahora, solo como punto de interés, es posible que reconozcas este tocado de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. Y nos trae a la mente la pregunta: ¿cuál es el poder que realmente hay detrás de esta nación de libertad y libertad? Esa es una buena pregunta. Avancemos. En Sudamérica, en la cultura inca, vemos al dios Inti. Y nuevamente aquí está la mitad de un disco solar, el círculo redondo. Y nuevamente notarás muy claramente que hay líneas onduladas y líneas rectas. Nuevamente, esta combinación de hombre y mujer es parte del culto al sol. Si vamos hacia, podemos mirar a Japón y a la religión sintoísta. Nuevamente están los discos solares detrás de uno de los seres divinos allí representados en el lado derecho. Nuevamente con Japón tenemos el jainismo. Y no parece importar qué religión estemos mirando o en qué parte del mundo estemos mirando. Siempre están estos discos solares redondos detrás de las cabezas de sus seres divinos. También en Japón, se trataba de una diosa llamada Amaterasu, que literalmente significa brillar en el cielo. Y puedes ver muy claramente los rayos que brillan detrás de este ser divino. Y nos recuerda el nombre de Lucifer, que era Lucifer, que significa portador de luz. Avancemos. Podemos ir a China y contemplar a Buda y las diferentes representaciones de Buda. Muy a menudo vemos ese disco solar detrás de él. Entonces, en el lado izquierdo de la pantalla puedes ver la pared detrás de esta estatua muy descolorida. Aquí hay 3 seres conectados con el budismo y todos tienen el disco solar. Puedes verlo más claramente en el lado derecho. Aquí hay una estatua de Buda y aún más obvio es el disco solar detrás de él.
Y luego del lado derecho, uno final, un grabado aquí. Buda siempre tiene el disco solar detrás de él. Y volvemos a ver, donde quiera que vayamos, sin importar la religión. El aspecto de adoración al sol se ha abierto camino en todos ellos. Ahora bien, mientras miramos a China, aquí está el dragón chino, una escultura muy grande. Y aquí está el dragón que lleva un sol en su espalda. Y quizás recuerdes el versículo que leímos hace unos minutos. Apocalipsis 12 versículo 7, que describe al diablo o Satanás como un dragón. Y aquí tenemos al dragón cargando el sol. Bueno, veamos algunos más. Podemos ir al hinduismo. Encontramos exactamente lo mismo. Aquí está el dios o diosa Krishna. Y nuevamente, el disco solar detrás, puedes ver las líneas onduladas aquí. Parecen pétalos de flores o tal vez hojas. En el lado derecho, una vez más, muy claro disco solar. El culto al sol, obviamente, también forma parte de este sistema, incluso el mundo oculto, en el que tal vez no tengamos figuras o estatuas, etc. Pero incluso en el mundo del ocultismo y el espiritismo, encontramos que su expectativa del Cristo cósmico está ligada al culto al sol. Esto es lo que Violet Dale, autora y poeta escocesa, y también conectada con el movimiento espiritista hace unos 100 años, dijo esto. Hammurabi, en la introducción a sus leyes, afirma que las recibió directamente del gran dios Sol, quien para nosotros es el Cristo cósmico. Entonces no importa qué religión miremos. No importa qué periodo de tiempo miremos, incluso aquellos que estarían en un tipo de religión muy diferente. En el ocultismo o el espiritismo, estamos descubriendo que el dios Sol está en la raíz de todos ellos. Ahora bien, ¿qué opina Dios acerca de la adoración del sol? Él fue muy claro acerca de eso en la Biblia en el libro de Ezequiel. En este pasaje que estamos a punto de ver, Ezequiel recibe una visión, y ve que suceden cosas en el templo de Jerusalén que no deberían suceder allí. Y Dios le muestra una cosa tras otra y cada cosa se vuelve cada vez más seria y severa. Hasta que Dios le muestra lo último. Este es el colmo, por así decirlo, la mayor abominación. ¿Qué es? Aquí estamos leyendo de Ezequiel 8 versículo 15. Entonces me dijo, vuélvete aún más, y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Y aquí, a la puerta del templo de Jehová, entre el pórtico y el altar, eran como 25 hombres, de espaldas al templo del Señor. Y sus rostros hacia el oriente, y adoraron al sol hacia el oriente. Ahora Dios había sido muy específico cuando le dijo a Moisés en los años de las luces. ¿Cómo construir el santuario silvestre? Los templos de Jerusalén se basaron más tarde en ese santuario en el desierto. Y Dios les había dado instrucciones muy claras de que cuando establecieran ese santuario, o cuando construyeran los templos más tarde, siempre debían estar orientados de tal manera, que cuando los sacerdotes o el pueblo se acercaban al templo o entraban en él, siempre estarían mirando al oeste. Y hubo dos razones muy importantes para ello. Una es porque en medio del santuario del tabernáculo estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca de la alianza. Y aquí es donde se reveló y manifestó la presencia divina de Dios, su luz. En la caja debajo del arca de la alianza había una copia de los 10 mandamientos, escrito con el dedo del propio Dios y recibido por Moisés en el monte Sinai. Y entonces Dios muy claramente quería que el pueblo siempre estuviera mirando hacia Él, y hacia su ley mientras adoraban. La segunda razón es que Dios quería que estuvieran de espaldas hacia el este, donde salía el sol, porque sabía que si miraban hacia el este, serían tentados a adorar al sol, al igual que todas las religiones y culturas paganas que los rodean. Y en la visión de Ezequiel, vio que eso exactamente estaba sucediendo en el templo en Jerusalén. Que las personas que profesaban servir a Dios en realidad estaban involucradas en la adoración del sol. El culto al sol se había abierto camino incluso en la religión del antiguo Israel. Y esta fue una de las grandes razones por las que Dios permitió que las 10 tribus del norte, y luego las 2 tribus del sur de Judá fueron tomadas cautivas por los asirios y los babilonios. Ezequiel recibió esta visión cuando estaba cautivo en Babilonia, pero Dios le mostró lo que había estado sucediendo y lo que estaba pasando en Jerusalén.
Por eso debemos plantearnos una pregunta importante en este momento. Si el pueblo de Dios, su iglesia en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, se hubieran caído en idolatría, y lo hicieron, y se adoraran al sol, ¿es posible que el cristianismo cometa el mismo error? ¿Que los cristianos caerían en los mismos engaños? Continuemos nuestro recorrido por el mundo y miremos algunas fotografías más de iconos religiosos en el mundo. Aquí vemos a la Virgen María, y esta es una escultura grande. Pero se puede ver que está rodeada por una representación del sol. Una vez más, están los rayos solares que salen detrás de ella. Esas son rectas, y también vemos las líneas más curvas del círculo o del óvalo que está detrás de ella. Así que aquí dentro del catolicismo también hay una representación muy clara del dios Sol. En el lado derecho de la pantalla, hay una representación ortodoxa de María y el Niño Jesús. Pero una vez más vemos el disco solar redondo detrás de ellos. Aquí hay otra escultura de María, y si miras de cerca, ella no tiene un niño en brazos. Pero en realidad la Virgen María sostiene una pequeña representación del Sol. Entonces el Dios del Sol es lo que ella sostiene. Y el Papa Benedicto lo dejó muy claro en una declaración de 2008. Que así es como el papado ve al Dios Sol y a la Virgen María. Esto es lo que dijo. Ella parece vestida de sol, es decir, vestida de Dios, observó el Papa. De hecho, la Virgen María está completamente rodeada de la luz de Dios y vive en Dios. Y lo concluyó de esta manera. La Inmaculada refleja con toda su persona la luz del sol, que es Dios. Declaración muy clara del Papa Benedicto XV Chique de que, en su opinión y en la de ellos aparentemente, la Virgen María es realmente una representación del Dios Sol. Y están honrando e incluso adorando al Dios Sol a través de su adoración a María. En 1990 se publicó un libro fascinante titulado Las claves de esta sangre. Fue escrito por Malachi Martin, un ex sacerdote jesuita, y estaba escribiendo sobre algunos mecanismos internos del Vaticano. Y tuvo algunas declaraciones muy interesantes respecto a lo que el Papa Juan Pablo II esperaba que sucediera pronto. Leamos esa declaración. El Papa Juan Pablo II es un papa que está esperando. Está esperando un evento que dividirá la historia humana, separando el pasado inmediato del futuro venidero. Será un evento a la vista del público en los cielos, en los océanos, y en las masas continentales de este planeta. Implicará especialmente a nuestro sol humano, que cada día ilumina y brilla sobre los valles, las montañas, y las llanuras de esta tierra para nuestros ojos. Ahora detengámonos por un momento y asegurémonos de entender lo que acabamos de leer. Según Malachi Martin, el Papa Juan Pablo II estaba esperando, para que suceda algún gran evento relacionado con el Sol. Y este evento literalmente cortaría la historia de la humanidad a la mitad, desde lo que había sucedido antes hasta todo lo que sucede después de este evento. Sería, según el comunicado, un evento global, algo que sucede en todo el mundo y es visible para todo ojo humano. Y en este punto, debemos recordar lo que dice la Biblia, sobre el regreso de Jesucristo. Apocalipsis 1, versículo 7 dice que, todo ojo lo verá, cuando Jesús regrese. Será lo suficientemente brillante como para que todo ser humano lo vea, no importa dónde se encuentren en la tierra. El regreso de Jesús también dividirá o unirá la historia humana, desde todo lo que ha sucedido antes hasta todo lo que sucede después. Sigamos leyendo este comunicado respecto a la expectativa del Papa Juan Pablo II. El día de este evento, no aparecerá simplemente como la estrella maestra de nuestro llamado sistema solar, más bien, será visto como la gloria circunambiental de la mujer a quien el apóstol describe como vestida del sol. Y dar a luz a un niño, visionarlo será como un evento, porque inmediatamente anulará todos los grandes diseños que las naciones están formando ahora, y presentará el gran diseño. Fascinante declaración de Malachi Martin sobre lo que creía. El Papa Juan Pablo II estaba esperando. Ahora vayamos a la Biblia y vemos lo que la Biblia tiene que decir sobre la segunda venida de Jesucristo y lo que podría suceder justo antes de ella. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, leemos esto respecto a lo que sucede justo antes del regreso de Jesús. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque ese día no llegará, a menos que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, aquí Pablo les está escribiendo a los creyentes cristianos. Por eso está advirtiendo que vendrá un alejamiento del verdadero cristianismo, del cristianismo bíblico, en algún momento antes del regreso de Jesús. Y luego continúa en el versículo 4. Este poder supondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, o que es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose que es Dios. Pablo está prediciendo aquí, la Biblia está prediciendo, que antes de que Jesús regrese, un poder será revelado en este mundo, que en realidad se ha alejado del cristianismo genuino, pero aún permanece conectado con el cristianismo, e incluso se hace pasar por responsable del cristianismo. Porque él, como Dios, se sienta en el templo de Dios, mostrándose que es Dios. Esa palabra traducida como templo en griego, el idioma original es naos, naos. Y Pablo usa frecuentemente esa palabra para describir la iglesia. Entonces surgiría un poder dentro de la iglesia que se mostraría como Dios. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿ha sucedido esto? Encontramos un poder que esté conectado con el cristianismo, que dice ser cristiano. Y, sin embargo, se está erigiendo como un poder real sobre la iglesia. El Salmo 99 versículo 1 dice, el Señor reina, tiembla el pueblo. Él se sienta entre los querubines, que se conmueva la tierra. Aquí hay una descripción del trono de Dios. En el cielo Dios se sienta en su trono y está rodeado de ángeles o querubines. En el libro del Apocalipsis dice que no solo hay 2 querubines junto a su trono, pero también hay 4 seres vivientes. Entonces volvemos a nuestra pregunta. ¿Vemos o podemos encontrar en el mundo de hoy un poder que esté conectado con el cristianismo? Que dice estar a cargo del cristianismo. Y, sin embargo, afirma estar en el lugar de Dios mismo. Y la respuesta es sí. Puedes ver esta foto aquí del Papa Francisco sentado en su trono. A cada lado hay 2 querubines de oro. Y hay 4 seres vivientes o sacerdotes rodeándolo. El Papa León XI en 1894 escribió, nosotros, el Papa, ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esta no es la única afirmación sobre la supuesta divinidad del Papa. Aquí hay otra declaración del Catholic National de julio de 1895. El Papa no es solo el representante de Jesucristo, pero él es el mismo Jesucristo escondido bajo el velo de la carne. Y entonces lo que estamos viendo es un sistema que se ha alejado de la verdad bíblica. Sin embargo, permanece conectado con el cristianismo, e incluso afirma tener un poder real sobre el cristianismo. Y quiero dejar claro que hay muchas personas individuales dentro de este sistema, que serán salvos y que serán parte del reino de Dios. Pero la Biblia revela que el sistema se ha apartado de la verdad, y ya no es seguro seguirlo. Jesús dijo en Juan 18 versículo 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían, para que no sea entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Bien, ¿qué está diciendo Jesús? Él está diciendo que su reino, el reino de Dios, no se construirá con fuerza humana, no se construirá luchando, no se construirá con la fuerza, no se construirá mediante la política ni mediante el dinero. Jesús dijo, que los reinos terrenales construyan sus reinos de esa manera. Mi reino no es de aquí. No construiré mi reino de esa manera. Entonces nos hacemos la pregunta, bien, entonces, ¿cómo construirá Jesús su reino? Y en el siguiente versículo, Jesús nos da la respuesta. Juan 18 versículo 37 dice, entonces Pilato le dijo, entonces eres tu rey. Y Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto nací, y para esto vine al mundo. Para que dé testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. No te pierdas lo que Jesús está diciendo. Jesús construirá su reino no por la fuerza, ni por la política, no a través del dinero, no a través del poder, sino a través de la verdad. Cuando la gente lee la verdad, cuando escucha la verdad, cuando la acepta, y mientras buscan vivir la verdad bíblica, Dios construirá su reino y hará que esas personas sean parte de su reino. Jesús dijo en Juan 17 versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces la pregunta es,
este poder que estamos viendo en la profecía. ¿Cuál es su actitud hacia la palabra de Dios? Jesús dijo que la Biblia o la palabra de Dios es verdad. Y es este poder o esta herramienta que usará para santificar a las personas. O santificarlos, hacerlos parte de su reino. Entonces, ¿cuál es la actitud de este poder estatal eclesiástico? Que estamos mirando hacia la Biblia, y les dejaremos responder. El registro católico del 1 de septiembre de 1923 decía, la Iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado al domingo, es una prueba positiva de ese hecho. Negar la autoridad de la Iglesia, y no tiene una explicación o justificación adecuada o razonable, para la sustitución del domingo por el sábado. Declaración muy clara de que la Iglesia se considera a sí misma por encima de la autoridad de la Biblia. Y esto encaja exactamente con la profecía que estamos viendo en 2 Tesalonicenses 2, que se alejaría del cristianismo bíblico genuino. Ahora, ¿qué dice esa profecía que sucederá a continuación, después de que este poder haya sido revelado en el mundo? 2 Tesalonicenses 2, versículo 8 dice, entonces la Biblia así predice que Satanás se revelará a la humanidad. Antes de que Jesús regrese, Satanás ha sido mantenido en cadenas de oscuridad. Lo vimos en Judas, versículo 6, pero viene un tiempo donde Dios le permitirá revelarse a la humanidad, como un ángel de luz. Pero será destruido por una luz mayor, la luz verdadera. Y esa luz es Jesucristo cuando Jesucristo regrese. El versículo 10 continúa, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Necesitamos asegurarnos de no perdernos lo que dice la Biblia. No basta con conocer la verdad o interesarse por la verdad. Necesitamos amar la verdad. ¿Y cómo amamos la verdad? Pasamos tiempo con la verdad. Pasamos tiempo con la Biblia. Lo leemos, lo estudiamos. Y oramos para que Dios nos dé entendimiento y discernimiento, reconocer su mensaje para nosotros hoy. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y así, en última instancia, la verdad no existe, ni siquiera es un libro. En última instancia, la verdad es una persona, y esa persona es Jesucristo. ¿Cómo se llega a amar a una persona? ¿Pasas tiempo con ellos? No. Y así llegamos a amar la verdad, o a Jesucristo, al pasar tiempo con Él. Es lo mismo que una relación humana. Debemos llegar al punto en que amemos la verdad. Y conocer y amar la verdad es más importante para nosotros que cualquier otra cosa en la vida. Ahora juntemos esto. Combinemos algunas de las piezas que hemos estado analizando en este estudio. Número 1. Satanás aparecerá visiblemente ante la humanidad, justo antes del regreso de Jesucristo. Número 2. Esta segunda venida falsa ocurrirá en conexión con un poder estatal eclesiástico que utiliza la política en lugar de la verdad bíblica para crecer y expandirse. Y número 3, porque el culto al sol es la forma universal de idolatría. El engaño implicará de alguna manera el culto al sol. Ahora, en este punto, vamos a ver un documento reciente, que fue publicado el 4 de octubre de 2023 por el Papa Francisco. Este documento se tituló Laudate Deum, y habló de la crisis climática, y lo que el Papa ve como la solución a esa crisis. En el párrafo 38 dijo, las demandas que surgen desde abajo en todo el mundo, donde activistas de países muy diferentes se ayudan y apoyan mutuamente, puede terminar presionando las fuentes de poder. Es de esperar que esto suceda con respecto a la crisis climática. Por eso el Papa espera y pide. Y está instando a un movimiento mundial de base de gente común y corriente, que comenzarán a presionar a sus líderes políticos. Lo deja claro en el siguiente párrafo. Por esta razón, reitero que a menos que los ciudadanos controlen el poder político, nacional, regional y municipal, no será posible controlar los daños al medio ambiente. Así que no te pierdas lo que pide el Papa. Él está diciendo, así es como resolvemos la crisis climática, así es como avanzamos como humanidad. Debemos lograr que los pueblos del mundo se unan para formar un ejército
y ejercer presión política sobre sus dirigentes, ya sean líderes locales, líderes regionales o líderes nacionales. ¿Y qué harán mientras presionan a esos líderes? Bueno, estarán presionando a esos líderes políticos para que promulguen leyes. La solución sugerida por el Papa a la crisis climática. ¿Y qué es eso? No tenemos que adivinar porque en Laudato Si, que se lanzó en 2015, el Papa Francisco dejó muy claro cuál cree que es la solución a la crisis climática. Y esto es lo que dijo, párrafo 237. El domingo, al igual que el sábado judío, debe ser un día que sana nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Así es la solución del Papa a la crisis climática y a muchos otros problemas de este mundo. Es que el domingo se convierta en un día de culto protegido civilmente. No es el primer papa que hace esta petición. El Papa Juan Pablo II dijo, en las circunstancias particulares de nuestro tiempo, naturalmente, los cristianos se esforzarán por garantizar que la legislación civil respeta su deber de santificar el domingo. Entonces esta no es una agenda privada, una agenda personal del Papa Francisco. Esto es algo que el Vaticano y el Papado han estado buscando y presionando durante mucho tiempo. Esa es la legislación de las naciones de todo el mundo. Eso protegerá el domingo y lo convertirá en un día de adoración. Ahora, en este punto, necesitamos mirar una historia en la Biblia. Porque la historia se repite. Eclesiastés 1, versículo 9 dice, la historia simplemente se repite. Todo se ha hecho antes. Nada bajo el sol es verdaderamente nuevo. Por eso necesitamos mirar la historia bíblica para entender lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy. Al mirar la siguiente historia, veremos que la Biblia revela. ¿Qué pasará cuando los ciudadanos comunes y corrientes sean influenciados por sus líderes religiosos? Para ejercer presión política sobre sus líderes. Esa historia se encuentra en las últimas horas de la vida de Jesucristo. Mientras Jesús era juzgado frente al gobernador romano Pilato. Encontramos esta historia en Mateo, capítulo 27. Comenzamos la lectura en el versículo 15. Ahora bien, en aquella fiesta, el gobernador solía soltar al pueblo el prisionero que quisiera, porque Pilato quería liberar a un prisionero. Pilato reconoció que Jesús era inocente. Se dio cuenta de que los líderes judíos, los líderes religiosos, le habían traído a Jesús, porque lo envidiaban y porque no les agradaba. Pero reconoció que Jesús no era un criminal peligroso, y quiso liberar a Jesús, pero no tuvo el valor de hacerlo por razones políticas. Y entonces finalmente se le ocurrió una idea. Sacaría a otro prisionero, un tipo muy malo, y los colocaba uno al lado del otro y luego le preguntaba a la gente, ¿a quién quieres que te suelte? Pilato supuso que el pueblo pediría que liberaran a Jesús, y que Barrabás fuera ejecutado. El versículo 16 continúa. Ahora, un comentario de la Biblia nos dice esto acerca de Barrabás. Las autoridades romanas en ese momento retuvieron a un prisionero llamado Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Este hombre había afirmado ser el Mesías. Reclamó autoridad para establecer un orden diferente de cosas para arreglar el mundo. Bajo un engaño satánico, afirmó que todo lo que pudiera obtener mediante robo y hurto era suyo. Había hecho cosas maravillosas a través de agentes satánicos. Había ganado seguidores entre el pueblo y había provocado una sedición contra el gobierno romano. Así que Barrabás era una mezcla fascinante de rebelde, asesino y mentiroso. Tenía esta dimensión espiritual o religiosa porque estaba controlado por el mismo Satanás. Y también estuvo involucrado en política. Había provocado una sedición contra el gobierno romano. Ahora bien, si miramos las características de Barrabás, encontramos algunas cosas interesantes. Barrabás, según la Biblia, fue culpable de asesinato e insurrección. También fue condenado a muerte por su rebelión y violencia. Y por último, su nombre Baraba o Barrabás significa literalmente hijo del padre. No sé si su padre no era un tipo creativo o no, pero eso es lo que significa su nombre, hijo del padre. Si miramos a Satanás, encontramos exactamente las mismas características. Jesús dijo que Satanás era un asesino desde el principio. Al igual que Barrabás, Satanás era un asesino.
ha sido culpable de todas las muertes que jamás hayan ocurrido. Satanás también será arrojado a un lago de fuego y azufre. Y por eso Satanás y sus ángeles están bajo sentencia de muerte. Esas son esas cadenas de oscuridad de las que habla el libro de Judas y que miramos juntos al comienzo de nuestro estudio. Y finalmente, al igual que Barrabás, Satanás afirma ser hijo de Dios. En el libro de Job, cuando hay una reunión en el cielo, vemos que Satanás se incluye entre los hijos de Dios en el cielo. Así que aquí está el punto. Barrabás es un representante, un tipo de Satanás. En el juicio de Jesús, Pilato sacó a Jesús, el representante de Dios, y sacó a Barrabás, el representante de Satanás. Y preguntó al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? Y el pueblo acaba eligiendo a Barrabás. Sigamos leyendo. Mateo 27 versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y destruyeran a Jesús. Esto es increíblemente importante para nuestro estudio. El pueblo no llegó a esta posición por sí solo de pedir la liberación de Barrabás. Probablemente habrían elegido a Jesús, pero los líderes religiosos de la época los influenciaron, los presionaron y los obligaron a pedir por Barrabás. Entonces el gobernador respondió, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, Barrabás. Entonces la multitud, terminan haciendo lo que el líder religioso los ha presionado y empujado a hacer, y pidieron que se liberara a Barrabás, el representante de Satanás. Pilato, viendo que no podía prevalecer sino que se hacía alboroto, tomó agua. Se lavó las manos delante de la multitud y dijo, soy inocente de la sangre de este justo, ocúpate de ello. Verá, Pilato todavía reconocía que Jesús era inocente. Pero debido a la presión política que recae sobre él por parte del pueblo, pero en última instancia de los líderes religiosos, Pilato cedió e hizo lo que los líderes religiosos habían querido desde el principio. Condenó a Jesús y liberó a Barrabás. Entonces les soltó a Barrabás y, después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Amigos, esta historia es un tipo o una lección. En realidad, es una profecía de lo que sucederá al final de los tiempos, justo antes del regreso de Jesús. El mundo volverá a tener que elegir entre Jesús y Satanás. El mundo podrá elegir entre la verdad y el error. Entre la verdad y el engaño y el mundo tal como lo hizo en Jerusalén ese día hace 2000 años. El mundo elegirá el engaño y el error y, en última instancia, elegirá a Satanás en lugar de elegir la verdad y elegir a Jesucristo. Y amigos, el mundo está preparado ahora mismo para que aparezca un ser divino. Los cristianos esperan el segundo regreso de Cristo. Los judíos siguen esperando la primera venida del Mesías. Muchos musulmanes esperan que el Mahdi o el 12º imán aparezca durante su vida. Si miramos hacia otro lado, vemos que los hindúes esperan a Kalki, el avatar final del dios Vishnu. Vemos que los budistas buscan que Maitreya descienda a la tierra y le enseñe a Anu el Dharma o la ley. Y los ocultistas y espiritistas buscan al Cristo cósmico que ya hemos visto es el dios Sol. Ahora hay una declaración fascinante escrita por un espiritista. Su nombre era Alice Bailey. Ella escribió esto hace muchos años, pero es pertinente para nuestro tiempo actual. Esto es lo que escribió sobre la aparición de estos seres divinos. Así pues, está procediendo un gran y nuevo movimiento y está teniendo lugar una interacción tremendamente aumentadas. Esto continuará hasta el año 2025 DC. Durante los años que transcurrirán hasta entonces se verán producirse cambios muy grandes. Y en la Gran Asamblea General de la Jerarquía, celebrada como es habitual cada siglo. En 2025 se fijará la fecha y con toda probabilidad para la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. Ahora bien, esto no es una profecía bíblica y no estoy diciendo que algo sucederá en 2025. Pero esta es la expectativa de muchos en el mundo del ocultismo y el espiritismo de que el año 2025 marque al menos el comienzo de la posible aparición de aquellos seres a los que adoran y sirven. Ahora la Biblia dice que esos son ángeles caídos y en última instancia son el mismo Lucifer.
Algo más podría suceder en 2025 que implique presión política para convertir en ley lo que el Papa Francisco ha querido desde siempre, que es la protección del domingo. El Proyecto 2025 es un movimiento conservador mayoritariamente de evangélicos y protestantes en Estados Unidos. Y quieren recuperar los Estados Unidos tal como los ven para volverlos al cristianismo. Y por eso han redactado un mandato de liderazgo para 2025 que entrará en vigor, esperan, si se elige un presidente conservador el próximo año en 2024. Puede ver aquí en su sitio web que dicen que este libro es una invitación para que usted, el lector, el señor Smith, la señora Smith y la señora Smith vengan a Washington o apoyen a quienes puedan. Nuestro objetivo es reunir un ejército de conservadores alineados, examinados, capacitados y preparados para trabajar desde el primer día en la deconstrucción del Estado administrativo. Ahora bien, muchas de las cosas por las que están presionando pueden estar de acuerdo con ustedes e incluso pueden ser buenas, muchas de esas cosas. Pero en la página 589 de este gran libro dicen algo muy importante. Parte de este mandato de liderazgo es la protección del sábado. Por eso dicen el descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso. Y hasta hace muy poco la tradición judeocristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Y luego piden al Congreso que fomente el descanso comunitario. Esto es parte de su visión de lo que esta nación debería hacer si recuperan el control de ella. El Congreso debería fomentar el descanso comunitario y ese día sería el domingo por defecto. ¿Por qué ese día sería el domingo por defecto? Porque casi todos los cristianos adoran u observan el domingo como día de descanso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, recuerda el día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Dios descansó de su obra de creación el séptimo día de la semana. Desde entonces ha invitado a la humanidad a unirse a él en ese descanso. En el cuarto mandamiento dijo, este es el día para recordar como el día de descanso. Es un memorial de mí como su creador. Pero vemos otro poder obrando en el mundo que ha establecido otro día que supuestamente ha trasladado la santidad del sábado al domingo. Y ahora está intentando presionar para que la gente ejerza presión política sobre sus líderes para que el domingo, primer día de la semana, estén protegidos por la legislación civil. Apocalipsis 18 versículo 2 dice, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Si te encuentras como parte de cualquier sistema, ya sea político, religioso, cualquiera que sea. Pero si usted se encuentra como parte de un sistema que ha caído en esta trampa de adoración al sol y que no honra a Dios en el día que él ha apartado, el séptimo día de la semana, pero se inclina hacia u observa el primer día de la semana, este versículo es para usted. Dios dice que estos sistemas han caído, estas religiones han caído, estas iglesias han caído. Y eventualmente serán estas naciones las que caerán si siguen esta agenda. El versículo 3 continúa, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con la abundancia de sus delicadezas. Entonces no es solo un problema de la iglesia, el Apocalipsis revela que al final de los tiempos, las naciones de este mundo, los poderes políticos darán su lealtad a la bestia y se unirán al plan y agenda papal para proteger el domingo como día de adoración. No son solo los poderes políticos también, son también los comerciantes de la tierra, las grandes corporaciones, las que controlan la oferta monetaria, los bancos. Todos se sumarán a esta agenda al menos por un corto tiempo. Entonces, ¿qué debes hacer si descubres que eres parte de este sistema? Aquí está el llamado de Dios para usted. Apocalipsis 18 versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amigo, Dios no quiere que sufras las plagas que vendrán sobre este sistema Babilonia porque le ha dado la espalda. Porque ha rechazado su ley,
porque ha puesto el engaño en lugar de la verdad bíblica. Dios quiere que seas salvo, te quiere en su reino y por eso te invita a salir de él. La pregunta es, si sales, ¿a dónde vas? Y la Biblia nos dice la respuesta a eso. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo se sale de Babilonia y se llega a ser parte del reino de Dios? Es muy sencillo. Apocalipsis 14 versículo 12 nos dice que primero debes aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor personal. Y pones tu fe en Él como el único que puede salvarte. En segundo lugar, usted toma la decisión y elige que seguirá lo que diga la Biblia y guardará los mandamientos de Dios. Esto incluye los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento, que dice, acordaos del día de reposo para santificarlo. Al tomar esa decisión y al reclamar a Jesús como su Salvador, Dios promete darle fuerza y poder. Y permitirte salir de estos sistemas caídos del mundo y permanecer firme en la fe en Jesucristo y en obediencia a su palabra. Tomarás esa decisión hoy. Todas estas cosas que hemos visto en este video han sido explicadas en un poderoso libro titulado El conflicto de los siglos. Este libro explica cómo se están cumpliendo hoy las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos. Permítanme ilustrar esto con un par de citas del libro. Como acto culminante del gran drama del engaño, el mismo Satanás personificará a Cristo. En tonos amables y compasivos, presenta algunas de las mismas verdades celestiales llenas de gracia que pronunció el Salvador. Él sana las enfermedades del pueblo y luego, en su carácter asumido de Cristo, afirma haber cambiado el sábado por el domingo y ordena a todos que santifiquen el día que ha bendecido. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día están blasfemando su nombre al negarse a escuchar a los ángeles que les envían con luz y verdad. Este es el engaño fuerte, casi dominante. Aquí hay otra declaración del mismo libro en la página 592. Y esta declaración habla de la presión política que se ejercerá sobre los gobernantes políticos para poner en práctica la agenda del Papa para el carácter sagrado del domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir o obligar a todas las clases sociales a honrar el domingo. La falta de autoridad divina será suplida por leyes opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto por la verdad, e incluso en los Estados Unidos libres, gobernantes y legisladores, para asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una observancia dominical que imponga la ley. La libertad de conciencia, que tanto sacrificio ha costado, ya no será respetada. En el conflicto que se avecina, veremos ejemplificadas las palabras del profeta. El dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.